Una voz que habla de las verdades descritas en las Escrituras. Una mente de reformador, un hombre con una visión de cambio. Recibamos al pastor Admet Jiménez, Convención del Ministerio Evangelístico Camino a la Libertad, una visión que arde. Buenos días, ¿cómo están? Puede tomar su lugar, ya sacaron buena pierna. Estos días acá con ustedes han sido días emocionantes, días hermosos, días de grandes retos, de grandes desafíos. Y han sido días, sobre todas las cosas, de grandes enseñanzas. ¿Hay alguno de ustedes que haya aprendido algo en este lugar, en estos días? El reino de los cielos, como los seres humanos, es un lugar emocionante. Es un lugar que hace que la vida corra a 100 por hora. Pero igual que la vida, cuando uno corre, uno se cansa. Y cuando uno está cansado, necesita la enseñanza, para que la enseñanza le anime, le motive y le dé herramientas para volver a ir a 100 por hora. ¿Sí? Por eso en este lugar, durante todos estos días, además de lo hermoso y lo desafiante, también ha habido enseñanza. Y yo quiero compartir con ustedes, hace algunos años, estaba predicando una serie de sermones sobre las primicias desde la perspectiva bíblica, y estos sermones terminaron siendo un pequeño estudio bíblico que hemos compilado en este libro que se llama Primero lo Primero, y que al final de mi participación, o desde ya más bien, está para la venta en la parte de atrás. Entonces le invito que si quiere tener una enseñanza bíblica en ese aspecto, busque al final la parte de atrás y pueda aprender de eso. Y mientras tanto vaya conmigo a Hechos capítulo 26. Por favor. Perdón, Hechos capítulo 8, versículo 26. Hechos capítulo 8. El texto que nos ocupa en Hechos capítulo 8, Felipe está predicando una campaña gloriosa en Samaria. Hay cosas poderosísimas sucediendo en Samaria a causa de la predicación de Felipe. Hay gente siendo sanada, hay gente pasando de muerte a vida, hay gente que está siendo transformada por el poder de la palabra de Dios, y cada vez más y más y más y más personas están siendo añadidas a la iglesia de Samaria. Y Felipe es el hombre que abrió ese campo. Felipe está predicando desde hace varios meses o semanas en Samaria, y Dios está respaldando la predicación de Felipe con una enorme cantidad de milagros, de señales. Felipe no solo predica, sino que Dios acompaña y respalda, aprueba la predicación de Felipe con grandes multitudes siendo añadidas a la iglesia de Samaria. Y Felipe, como hombre, debe sentirse enormemente contento, enormemente motivado de ver a las personas siendo transformadas por el poder de la palabra de Dios. Porque eso al final es lo que uno como siervo de Dios quiere. Uno quiere que la gente aprenda y sea transformada de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y Felipe lo está viendo. Felipe está viendo la ciudad entera conmocionada. La ciudad entera se agolpa para escucharlo. Hay decenas y decenas y decenas de personas viniendo a los pies de Cristo cada vez que Felipe abre su boca.
Y en medio de ese mover de Dios, en medio de ese avivamiento de Dios, entramos al versículo 16. Y dice la escritura en el versículo 26 del capítulo 8, que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Déjeme decirle que si yo hubiera sido Felipe, yo reprendo al diablo en ese momento. Déjeme decirle que la enorme mayoría de pastores que estamos acá esta mañana, si estamos viendo multitudes siendo añadidas en la ciudad donde nosotros estamos trabajando, si estamos viendo milagros, si estamos viendo señales y oímos una voz que nos dice: levántate, vete de la ciudad al camino que es desierto, reprendemos al diablo y decimos: el enemigo me está tratando de engañar y sacarme de lo que Dios tiene para mí. Todas las señales humanas apuntan a que Felipe no debía irse de ese lugar. Si Felipe hubiera buscado consejería con el apóstol le dice: ¿cómo se le ocurre a usted irse si Dios lo está respaldando, si hay milagros y si hay señales sucediendo? Mas la palabra del Señor le dice a Felipe: Felipe, levántate y vete camino del desierto, camino del sur, el cual es desierto. Felipe tiene una visión angelical. Felipe tiene una visión de Dios, y la visión de Dios lo que hace es sacarlo de donde está y moverlo hacia un lugar que aparentemente no es mejor que el lugar en el que él está. No sé si me puedo explicar. Amado y amada, déjeme decirle esta mañana que cuando usted tiene una visión de Dios, seguir la visión de Dios muchas veces te va a poner en lugares, en circunstancias y en momentos que parecen ser peores que en los cuales estás en este momento. Seguir la visión de Dios no es gratis y no es fácil. La gente cree que venir a la iglesia es un salvoconducto para vivir una vida de maravillas, vivir cantando y vivir cosiendo y vivir felices para siempre. Déjeme decirle que eso es Hollywood. La realidad de la vida cristiana, la realidad de seguir una visión de Dios, implica que muchas veces la visión te va a separar de aquello en lo cual parece que estás teniendo éxito. Felipe estaba teniendo éxito humanamente hablando, pero Dios tenía un plan mucho más importante para Felipe y lo quiere mover de donde está. La visión te va a separar de la multitud. Los hombres y las mujeres que siguen una visión son hombres y mujeres quienes constantemente se separan de la multitud para poder cumplir aquella visión que Dios les dio. Aún Jesús muchas veces dejaba a sus discípulos, abandonaba la multitud y se retiraba al monte a orar y a refrescar la visión que Dios le había dado. Seguir la visión te va a separar de la multitud, pero seguir la visión también te va a llevar por caminos desiertos. Esta es la primera vez que tengo el privilegio de estar en esta iglesia. Y miro este auditorio grande, miro este auditorio lleno y puedo pensar: qué bendición una iglesia tan grande. Lo que no puedo ver hoy día son los años de dureza, los años de sacrificio, los años del principio, los años de sembrar para después ver una cosecha. El hombre y la mujer de Dios que tiene una visión de Dios y que está siguiendo la visión de Dios va a empezar su camino por camino desierto para después ver fruto en el nombre de Jesús. En el reino de los cielos el fruto no aparece a las primeras. En el reino de los cielos el fruto aparece con el tiempo de caminar, con el tiempo de seguir la visión, con el tiempo de ver cosas buenas, con el tiempo de ver cosas difíciles, con el tiempo invertido en trabajar. Y me imagino el golpe para Felipe. Me imagino la dificultad emocional para Felipe. Decir: pero ¿por qué me tengo que ir de aquí? ¿Por qué tengo que dejar a la iglesia que amo? ¿Por qué tengo que dejar a las ovejas que yo estoy viendo transformadas para irme camino del desierto? Seguir la visión te va a separar de aquello que amas para darte algo todavía más grande que lo que amas.
Seguir la visión te va a separar de aquellas cosas que hoy día crees que amas. Seguir la visión te va a separar de mañas que te han acompañado toda la vida. Seguir una visión de Dios que te ha traído a la vida fresca y nueva te va a hacer separarte de cosas viejas y añejas. Seguir una visión de Dios te va a hacer mirar la vida y decir: esto que consideré ganancia lo estimo como pérdida por la excelencia de seguir a Cristo. Seguir una visión no es solamente que estás dormido en la casa y llega a tu vida una sensación de que todo va a estar bien y que todo va a estar mejor. Seguir una visión implica estar en casa y despertar y entender que Dios tiene cosas mayores y mejores en tu vida y que para eso tenés que separarte de lo que tienes hasta ese momento. Que hay formas de hablar, que hay formas de predicar, que hay formas de vivir la vida, que hay forma de gastar la plata, que Dios quiere que cambiemos y que para eso trae una visión a nuestra vida, y la visión nos lleva más allá de lo que amamos, más allá de lo que queremos, más allá de lo que hasta hoy soñamos, para darnos algo como nunca antes soñamos, quisimos ni amamos. Mucha gente va a la iglesia a buscar una palabra que le reafirme lo que está viviendo. Yo voy a ir a la iglesia para que Dios ore por mí y me reafirme como yo soy, y me reafirme como yo pienso, y me reafirme como yo quiero. Pero déjeme decirle esta mañana que cuando usted recibe una palabra de Dios, la palabra de Dios suele sacudirlo desde el principio de sus pies hasta el final de su coronilla, y le transforma desde su forma de pensar hasta su forma de actuar. El profeta Isaías era un hombre que estaba acostumbrado a profetizar. Era un hombre que estaba acostumbrado a estar en presencia de los reyes. Era un profeta de la corte. Isaías capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, nos encontramos a un Isaías profetizando. Pero en Isaías capítulo 6 nos encontramos con un Isaías que tiene una visión. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en majestad, y las faldas llenaban el templo, y los quiciales del templo empezaron a temblar, y caí al suelo y dije: pobre de mí, que soy hombre pecador de labios, estoy muerto. La gente busca una visión para que Dios le diga: tú eres mi hijo amado, a ti te amo, todo va a estar bien, nunca cambies. Pero la verdadera visión de Dios te toma, te transforma, te levanta y te pone contra vos mismo, y tenés que decir: uy, Dios, hay tanto en mi vida que necesita ser transformado. Uy, Dios, hay tanto en mi casa que necesita ser tocado. Entonces, la palabra de Dios vino a Felipe, pero no vino para decirle: qué bien lo estás haciendo. Vino para decirle: salte de aquí y vete camino a Gaza, el cual es desierto. La palabra de Dios, la visión de Dios, te va a llevar por caminos que no esperabas, por caminos distintos a los que te imaginabas. Versículo 27. Entonces se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. El eunuco, el etíope, había salido desde Etiopía. Había viajado más o menos 2.500 kilómetros en camello, dejando a un lado sus ocupaciones. Mire que no era un hombre vagabundo. Mire que era el tesorero del imperio etíope. Mire que no estaba perdiendo el tiempo. Mire que ni siquiera tenía tiempo para perder. El eunuco sube desde Etiopía, deja sus obligaciones a un lado y comienza a viajar por un desierto espantoso, seco, terrible, caliente, con días de más de 50 grados centígrados de calor, como la Guajira más o menos, con unos fríos terribles por la noche, infestado de bandidos, y sube a Jerusalén para adorar. Y cuando viene de vuelta de Jerusalén, viene todavía buscando en la palabra, en el profeta Isaías, un algo que lo sacie, un algo que le calme la sed de aprender, un algo que le calme la sed de entender, un algo que le catapulte y que le lleve más allá. ¿Cuánto tenemos que aprender de este etíope?
Amado y amada, muchísimas veces hemos desarrollado una conciencia cauterizada. Nos levantamos temprano el domingo para ir al culto de las 7 y salir de eso. Móntese al carro porque entonces ya vamos al de las 7 y nos queda toda la tarde para estar con la familia. Vamos porque es el culto en el que menos cantan. Vamos porque es el culto más rapidito. Es que el último de la tarde, como no hay otro que le sigan, ese se extienden más. El etíope subió a Jerusalén después de caminar por miles de kilómetros, y aún así cuando venía de vuelta, venía todavía con hambre y sed de aprender más de Dios. Venía con hambre y sed de conocer más, de saber más, de entender más, de tener una revelación más amplia, más ancha, más grande, más profunda y más alta de lo que Dios tenía para él, para su vida y para su familia. La gente que tiene hambre y sed constantemente son hombres y mujeres a quienes Dios sacia constantemente. Y Dios está dispuesto a sacar grandes profetas de grandes campañas para sacar a pequeños etíopes que están teniendo un momento de hambre y de sed y de necesidad por su palabra. Los hombres y las mujeres que buscan la palabra de Dios son hombres y mujeres que van a encontrar la palabra de Dios. Uno se pregunta, ¿qué tenía de especial este etíope que hizo que Dios sacara a Felipe de la campaña en Samaria para ponerlo en una encrucijada en el desierto, para que le explicara 3 versículos bíblicos a un etíope? ¿Qué tenía de especial este hombre? Déjeme darle la respuesta. Tenía una profunda hambre y sed de conocer más de Dios, de tener más, de aprender más, de ser transformado más y mejor. Los hombres y las mujeres que quieren ser transformados inevitablemente son transformados por la palabra de Dios. Los hombres y las mujeres que creen que ya lo tienen todo, que ya ese sermón lo oyeron, que ese acento no les gusta, son hombres y mujeres que terminan sin lo que creyeron que iban a tener. Dios tenía algo especial para el etíope, porque el etíope tenía hambre especial de Dios. Y Dios saca a su jugador estrella. Dios saca a su James Rodríguez de los apóstoles y lo lleva de Samaria, de la ciudad, del bulto, de la multitud, de la gloria, de los milagros, a llevar solo a un desierto, porque ahí va a pasar un hombre que tiene hambre y que tiene sed de Dios. Déjeme decirle esta mañana que si usted aprende a tener hambre y sed de Dios, hambre y sed de la presencia de Dios, hambre y sed de ver más de Dios, Dios va a mover cielo y tierra y hacer todo lo que tenga que hacer para poner aún en medio de su desierto, aún en medio de su necesidad, aún en medio de su escasez, el hombre o la mujer que tiene que llegar para saciar esa sed, no importa lo lejos, lo solo, lo difícil y lo peligroso que se vea. Dios sabe hacer cosas extraordinarias con los hombres y las mujeres que tienen hambre y sed de Él. El etíope sube a Jerusalén y cuando viene de vuelta tiene hambre. Cuando viene de vuelta tiene dudas. Cuando viene de vuelta hay cosas en su vida que él todavía no comprende. Amado y amada, déjeme decirle esto con respeto, con mucho cuidado de lo que voy a decir, pero con mucha certeza de lo que voy a decir. La enorme mayoría de las veces subimos al culto, nos cantan, nos predican, pero volvemos a casa con grandes dudas de lo que teníamos que aprender. Muchísimas veces vamos a la iglesia con un problema familiar grave y nos predican de los diezmos. Estamos quebrados económicamente y nos predican del Espíritu Santo y la segunda venida de Cristo. No todas las veces la convención sacia el hambre de lo que yo necesito. Déjeme ponerle un ejemplo de mi vida. Me encantan las arepas rellenas de chicharrón. Usted no tiene idea lo que me gustan las arepas rellenas de chicharrón. Es que es verlas y que se me agüe la boca. Aún más, míreme cómo. De donde yo vengo, en donde yo vivo, no hemos inventado las arepas de chicharrón. Y las que llegan son unas arepas congeladas.
que uno las compra, las pone en la sartén para que, y no es lo mismo. Y como yo no nací aquí, no tengo el arte de rellenar la arepa. Y entonces cuando empiezo a meterle la espátula, lo que me quedo es con un montón de boronas en la mano. Me encantan las arepas rellenas de chicharrón. Pero en mi país todos los días desayunamos calentado. Una variante del calentado, se llama gallo pinto. Es arroz y son frijoles, se revuelven y a eso se le ponen un par de huevos fritos encima. Amado y amada, con lo que a mí me gusta la arepa, con lo que me encantan las arepas rellenas de chicharrón, yo lo que quiero comer es pinto con huevo. Y no he encontrado en toda Bucaramanga un puesto de pinto con huevo. Con lo delicioso que es desayunar arepa santanderiana, que en la masa tiene revuelto el chicharrón. Lo que usted quiera, yo lo que quiero es pinto con huevo. Ay, hermano, mire que le ponemos, yo lo que quiero es pinto con huevo. Y el martes, adivine qué voy a desayunar. Varios pintos con huevo. Porque es lo que yo quiero. Amado y amada, hay momentos que no importa lo bien que predique el que predica, no importa lo lindo que cante el que canta, no importa lo extraordinarios que se vean los hermanos que uno tiene a la par, hay un hambre que el culto no sacia, hay un hambre que la predicación no sacia, hay un hambre que solo se sacia camino del desierto, siguiendo la visión de Dios y lo que Dios tiene para ti. No importa lo lindo que predique el que predica, no importa. Yo soy hijo de predicador. Yo estoy acostumbrado a ir a cultos desde que tengo 3 años. Mire, usted no ha notado, no sé si usted ha tenido la oportunidad de salir de Colombia e ir a otro culto en otro país. Dios a mí me ha privilegiado con la oportunidad de viajar mucho. Y usted no ha notado una cosa, que en todos los lugares del mundo los cultos son igual. Primero se cantan, primero se toca un set más o menos de llorar. Luego viene el set romántico. Luego viene un set un poquito más avivado, porque a uno como predicador le gusta que le dejen a la gente más eufórica, porque si no se la dejan muy caída y toca levantarla y eso es dificilísimo. Después viene una predicación. Después de la predicación se ora por la gente y después la gente se va. Así sucede en los cultos aquí en Colombia a todos los que yo he ido. Así sucede en los cultos en mi país a todos los que yo he ido. Así sucede en los cultos en Estados Unidos a todos los que yo he ido. Así sucede en los cultos en Europa a todos los que yo he ido. Le voy a enseñar un principio que vale lo que vaya a echar en la ofrenda hoy. ¿Está listo y está lista para aprender? Los eventos sin procesos dejan a la gente vacía. Pocos amenes, pero está bien. Los eventos sin procesos dejan a la gente vacía. Porque usted puede cantar mucho, porque usted puede decir amén mucho, porque yo puedo orar por usted y darle con el pañuelo para que caigan ahí bajo la unción todos y todas. Eso no cambia la vida de nadie. El proceso es el que cambia la vida de la gente. Y para entrar en un proceso de Dios hay que salir de Samaria e irse camino del desierto, porque ahí es donde está la gente que quiere ser transformada. La enorme mayoría de la gente que asiste a las iglesias no quiere ser transformada, quiere ser entretenida. Buena música, buen predicador, buenas luces, buen sonido, buen esto, buen aquello. Los hombres y las mujeres que quieren ser transformados por Dios suelen encontrarse camino del desierto, porque el evento sin el proceso está vacío. El evento sin el proceso no le habla al corazón del hombre. Por eso la visión de Dios para Felipe es que se salga del evento y se mueva hacia el proceso, porque hay un eunuco que tiene hambre y sed. La pregunta mía para usted esta mañana es: terminado este evento, ¿en dónde va a iniciar su proceso? Porque hay gente allá afuera que tiene hambre y sed. Terminado este culto glorioso, maravilloso, o el que sigue todavía mejor, o el cierre de las 6 de la tarde impactante,
¿A dónde nos vamos a mover? Porque hay gente que está camino del desierto, profundamente confundida, a pesar de que tienen religión, a pesar de que tienen Biblia, a pesar de que tienen televisión cristiana, a pesar de que tienen rezos, a pesar de que tienen misas, a pesar de que tienen lo uno y tienen lo otro. Hay una gran confusión en el corazón de los hombres y las mujeres, y somos nosotros los encargados de tomar la visión que Dios nos ha dado y llevarla camino del desierto, donde está la gente que tiene hambre, donde está la gente que tiene sed, donde está la gente que tiene necesidad. Hace unos años, entendí que predicar en la iglesia es muy fácil. Yo soy predicador hace casi 20 años. Y entendí que predicar en la iglesia era muy fácil. Y a uno lo invitan a una iglesia o lo invitan a otra. Y en esa oportunidad le dije: Dios, vamos a hacer algo usted y yo. Yo quiero saber, porque uno como pastor le pide a las ovejas que traigan visitas, que evangelicen, que abran la célula. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dije: Dios, ¿cómo será apagar el micrófono, bajarme de la tarima y predicar en la calle? Y empecé e hice un pacto entre Dios y yo, una vaina así más o menos, y era que en cada taxi que yo tomara iba a evangelizar al taxista, a ver qué pasaba. Bueno, en primer lugar, a ver si yo sabía, porque una cosa es predicar aquí. Imagínense que aquí yo empecé diciéndole que abra su Biblia en Hechos capítulo 8. Imagínense cómo le dice a uno a 7 borrachos: ¿cuál Biblia? ¿Qué es Hechos? Y ya estoy muy borracho, ¿dónde está el 8? Y empecé a montarme a los taxis. El primer taxista al que le prediqué, amado, eso fue como darle el primer beso a una novia. ¿Recuerda el primer beso? No recuerdan el primer beso que dieron. Amados hermanos, no hermanas, amados hermanos, déjeme ver su mano si recuerda el primer beso que usted dio. Qué cosa más difícil, ¿cierto? Y dice uno: ¿será que la abrazo? ¿Será que no? ¿Será que le digo no? Es que mejor no. ¿Será que cierro los ojos o los abro? ¿Será que uno dobla la cabeza para este lado o la dobla para el otro? Porque las cosas que con los años son naturales y normales, al principio es súper incómodo. Pues así iba yo con mi taxista a la par y yo decía: ¿será que le digo? ¿Será que no? Y tocaba el asiento y jugaba con el cinturón y daba vueltas. Y seguro me vio tan incómodo, me dice: ¿a usted le pasa algo? Entonces es que yo quería contarle, no se vaya a enojar, pero yo quería contarle que Dios lo ama. Y me dice: ¿y eso qué significa? No sé, pero el que lo ama, lo ama. No me fue muy bien con el primer taxista, no. Pero tengo un récord de tener 10 taxistas ahorillando el carro, llorando en estos bracitos, pidiéndole perdón a Dios y diciéndome entre mocos y lágrimas: ¿y ahora qué hago? Devuelva el taxi y se va para su casa. Porque eso es lo que me decía mi mamá: cuando no sepa qué hacer, papi, véngase para la casa. Entonces yo le decía al taxista lo mismo, porque no sabía. Descubrí que no sabía, pero también descubrí que allá afuera el mundo tiene hambre y que el culto me embota, que ser pastor me embota, me cauteriza la conciencia y me evita conocer y saber que hay montones, miles de eunucos dando vuelta en taxis, en buses, en bicicletas y a pie, que tienen una profunda hambre de Dios y a quienes yo suelo mirar de arriba para abajo porque yo soy hijo de Dios y ellos no. Y la visión de Dios lo que hace es sacarte del evento para llevarte al proceso, porque en el proceso es donde se imparte la visión, se multiplica la visión y crece la iglesia. Los pastores le dicen a uno: pastor, pero es que yo trabajo con otros pastores y me toca asesorarlos, y le dicen a uno: pastor, es que la gente no quiere venir a la iglesia. Y yo, viendo a algunos hermanos, le digo: hermanos, que tienen razón. ¿Qué le parece si sacamos a los hermanos de aquí y los llevamos a donde están ellos?
¿Qué le parece si los vamos a buscar donde ellos están? No para hacerlos sentir mal, sino para amarlos, para restaurarlos, para decirles que Dios los ama. Y que también nosotros no entendemos muy bien qué es eso, porque también nos sentimos amados por Dios, respaldados por Dios, y que queremos demostrarles ese amor con nuestra amistad, con nuestro cariño. La gente no es dura de corazón. La iglesia es dura de oído para salir de Samaria e ir camino del desierto. La gente somos tan duros de oído que Dios tuvo que mandarle un ángel a Felipe. ¿Me explico? Dios tuvo que enviarle un ángel a Felipe y decirle: mijo, se me va de aquí, porque ya aquí lo que iba a hacer ya lo hizo. Los eventos sin procesos están vacíos. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. La visión de Dios te va a hacer juntarte con la gente que necesita tener esa visión. Todo aquello que Dios te muestra, todo aquello que Dios te da, te lo da para compartir. No te lo da porque sos el más guapo del barrio. Déjeme ver su mano si usted ha recibido algo en esta convención en estos días. Levante su mano. Para los demás todavía hay tiempo. Amén. ¿Sabe para qué le dio eso a usted? Ay, es que Dios me ama tanto y yo soy la niña de sus ojos y todo es mío y Diosito es para mí y Él me ama. Esa es la mitad de la verdad. La otra mitad es que se lo dio para que usted tome eso y se lo dé a alguien más. Ah, sí, hermano, yo conozco unos hermanos de otra iglesia y les voy a... Deje los hermanos de la otra iglesia queditos. Hay gente que no conoce todavía ni un 16 de Dios, y lo que usted está aprendiendo, lo está aprendiendo para que ellos puedan tenerlo también. Felipe había estado viendo milagros y señales, y Felipe podía pensar: soy el mejor predicador de todos los predicadores. Mejor dicho, soy yo y nadie más. Y Dios lo tiene que sacar de esa forma de pensar para llevarlo a camino del desierto, a llevar sol, a no tener sombra, a estar en la soledad, para aprender que un hombre en necesidad vale tanto o más para Dios como una multitud en compañía. Dios quería enseñarle algo al eunuco porque el eunuco tenía hambre, pero Dios quería enseñarle algo a Felipe porque Felipe también corrió el riesgo de hacerse soberbio. Corremos el riesgo de venir a la iglesia y decir: ese sermón ya me lo sé. Eso yo ya lo oí, eso se lo oí predicar mejor a otro. La pregunta no es si ya se lo sabe, la pregunta es: ¿qué ha hecho usted con esa visión que Dios le dio? Ah, la tengo aquí guardada en mi corazón, pastor. Yo guardo cada palabrita de Dios en mi corazón. Gloria a Dios, pero es que no era para eso. Imagínense por un momento que yo le daba a cada uno de ustedes 50,000 pesos colombianos y le decía: tome para su necesidad de hoy. Y usted lo guarda en su cartera, en su bolso, en su billetera, y dentro de unos años, si Dios me diera la gracia de venir a predicar acá otra vez, usted me dice: pastor, viera que aquella vez que me dio 50,000 pesos fue tan especial para mí. Mire, aquí los tengo guardaditos. ¿Qué provecho tiene eso? Dígamelo, ¿qué provecho tiene eso? Porque la plata se la di para que la use. ¿Sí o no? No les voy a dar nada, pero la plata se la di para que la use. Hay gente que toma un sermón y lo guarda en la cartera y dice: uy, esto Dios me lo dio en una forma tan especial. El evento sin proceso está vacío, porque lo que Dios te lo da para que lo compartas con otro. La visión se extiende, la visión se expande, la iglesia crece, la iglesia camina en la medida que tomemos lo que Dios nos da y nos lo llevemos para el camino del desierto, donde están los hombres y las mujeres que tienen sed, que tienen hambre. No con el de la par, con el de fuera. La visión te va a hacer juntarte con personas que tienen hambre y sed para contagiar. Una verdadera visión de Dios contagia, se expande y crece. Hay gente que le dice a uno: tengo un ejemplo de un discípulo, lo discipulé 11 años. 11 años lo discipulé. Le di trabajo 5 años. Comió en su mesa porque yo le di trabajo. Lo discipulé 11 años. Cuando le conocí no sabía decir 2 palabras juntas. A los 11 años predicaba, tenía un grupito de jóvenes. A principios del año pasado me buscó para decirme: pastor, gracias por todo, pero lo dejo. Y dije: ¿cómo? Sí, lo dejo.
¿Y para qué me deja? Porque ¿qué va a hacer? Es que siento el llamado a ser pastor. Yo ahora quiero ser pastor. Y hay una iglesita por allá chiquitica en una esquina, a 20 kilómetros de aquí, que me da la oportunidad de ser pastor. Bueno, mijo, estoy en desacuerdo, pero vaya, haga lo que tenga que hacer. Dolido en el corazón, dolido en el alma. Hoy tiene menos ovejas que las que tenía hace un año cuando empezó. Y eso me confirma a mí que la visión que recibió no era de Dios. Era una visión nacida en la carne y en las ganas de no trabajar. Y en las ganas de que otra gente lo mantenga. Porque la visión de Dios, cuando es de Dios, multiplica, expande, crece, bendice, enseña, profundiza y se levanta. Cuando la visión es de Dios, cuando la visión es de Dios, la visión te podrá llevar por caminos desiertos, por caminos de soledad, pero tarde que temprano te va a hacer juntarte con gente para que crezca, se expanda y se contagie, y ellos a su vez contagien, expandan y crezcan. ¿Me puedo explicar? Levántate y júntate a ese carro. Ya estamos terminando esta mañana. La visión te va a poner en compañía para contagiar. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? ¿Ve que el culto a él no le había enseñado? El culto le había enseñado a aplaudir, a cantar, a remolinear. El culto le había enseñado a eso. Pero el culto no había saciado el hambre de su espíritu. El culto no había solucionado la profundidad de sus problemas. ¿Y cómo podré si no hay alguien que me enseñe? Amado y amada, ¿cómo va a cambiar Bucaramanga? ¿Cómo va a cambiar su barrio y su familia si usted no les enseña? Amado y amada, ¿cómo va a aprender la gente a tener una visión y que contagie y que crezca si usted no la toma y se las lleva y se las enseña y se las demuestra? La visión contagia, la visión crece, la visión se expande, ¿o no es de Dios? Todo lo que es de Dios crece, se contagia y se expande. Hay alguien en Bucaramanga esta mañana. Hay una nada más, que está clamando a Dios en su propio idioma. Tal vez con un guayabo terrible esta mañana. Tal vez clamándole a Dios que le corte la cabeza para que no le duela más. Hay alguien en esta mañana en Bucaramanga preguntándose que dónde habrán amanecido sus hijos de rumba. Hay una mujer esta mañana en Bucaramanga, hay un hombre esta mañana en Bucaramanga, sentados viéndose a ver si su matrimonio se sostendrá una semana más. Y la religión no ofrece respuestas. La respuesta para el hombre está en una visión de Dios que usted está recibiendo para llevársela a los que tienen hambre, para llevársela a los que tienen necesidad, para contagiar a un eunuco que está camino en el desierto. Hay alguien que le necesita a Dios desesperadamente, y Dios no va a mandar ángeles, Dios va a mandar hombres y mujeres con una visión de Él, con una visión de la ciudad, con una visión de la iglesia, para contagiar, para crecer y para expandir. El desafío esta mañana es la pregunta eterna: ¿quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Y quién va a transformar esta ciudad? Ay, hermano, Dios la transforma. Yo quiero hacer un par de preguntas y termino esta mañana mientras usted busca el versículo 39. ¿Usted alguna vez ha visto a Dios? ¿Verdad que no? ¿Alguna vez Dios le ha abrazado? Todo lo que yo conozco de Dios, lo conozco a través de la gente de Dios. Yo sé que Dios no me abandona, porque cuando lo perdí todo, hubo gente que se paró a la par mía. Yo sé que Dios me ama, porque cuando ni yo mismo me he amado, hay gente que sí me ama, y me lo dice y me lo demuestra. Yo sé que Dios no me abandona económicamente, porque cuando estuve quebrado, hubo gente que me dijo: mi dinero es suyo, lo que ocupe, algún día me lo paga.
¿O más bien yo le estoy pagando lo que usted me ha enseñado? Dios a mí nunca me mandó sacos de plata del cielo. Me mandó hombres y mujeres que caminaran hasta el desierto para acompañarme a mí en mi camino de soledad. Hay gente allá afuera pidiéndole a Dios que intervenga en sus vidas. Y Dios no va a mandar al ángel Gabriel. Va a mandar a algunos de ustedes que saliendo del avivamiento van a ir camino del desierto a encontrarse con su eunuco para que la visión se extienda. Eso es lo que hace Dios. Versículo 39. Voy a empezar desde el 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Termino esta mañana diciéndole que empezamos a la predicación. Felipe estaba en medio de grandes milagros, ¿cierto? Felipe estaba en medio de grandes predicaciones, ¿cierto? Felipe estaba en medio de un gran avivamiento, ¿cierto? ¿Cierto? Y Dios lo saca del milagro, lo saca del avivamiento para llevarlo al desierto, ¿sí o no? Pero una vez que Felipe hubo cumplido la visión, Dios hace un milagro todavía más grande con Felipe, y es que lo arrebata y se lo lleva por el Espíritu transportado y lo pone en una ciudad que se llama Azoto, una vez más en una ciudad. Déjeme decirle esto: cuando usted sale del avivamiento y camina camino del desierto y hace lo que Dios tiene para hacer para usted, que usted haga, usted va a ver milagros que nunca antes había visto, y usted va a ver cosas, y Dios va a hacer cosas que nunca antes había hecho, porque la puerta para ver mayores cosas está en el servicio. Felipe estuvo dispuesto a negarse de lo mayor para ir a lo menor, y Dios tenía algo todavía más grande para Felipe. Felipe murió contándole a los demás. No, y viera cuando lo toma uno el Espíritu y uno vuela. Pedro decía: yo caminé sobre el agua, y Felipe le decía: pues yo volé, mijo. Yo volé. Tomás decía: a mí el Señor me regañó. Yo volé, mijo, ¿me oye? Pero preste atención, que yo volé, que el Espíritu me sacó del agua y volé. De por vida no se lo quitó nadie. Lo que Dios tiene para usted, después de que usted pase por el camino del desierto, de por vida le acompañará, más allá de lo que los demás tengan, conozcan o sepan. El camino del desierto es un camino que tarde que temprano ve a los que caminan por él ver milagros mayores y más grandes que los que nunca soñó. Pero también el camino del desierto produce felicidad a aquellos que son encontrados ahí. ¿Cómo se fue el eunuco para su casa? Ahí lo dice. ¿Cómo se fue el eunuco para su casa? Gozoso. Amado, hay hombres y mujeres en Bucaramanga esta mañana llorando, que le están esperando a usted para quedar gozosos. Salido del evento, inicia el proceso, porque un evento sin procesos está vacío. El evento te anima, el proceso te lleva más allá de lo que nunca soñaste. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios bueno, y yo estoy seguro que Dios ama esta ciudad tan linda y a la gente que la rodea. Por eso ustedes están aquí esta mañana, para tomar de la visión de Dios y expandirla en sus barrios, expandirla en sus familias, expandirla entre sus conocidos, expandirla entre sus lugares de trabajo, porque eso es lo que Dios quiere hacer. Una visión que crece, una visión que se multiplica, es una visión que se expande. Vamos a ponernos de pie esta mañana.
En el capítulo 6 de Isaías, después que Isaías tiene una visión de Dios, y solo después que Isaías tiene una visión de Dios. Diga conmigo, después de la visión. Ahora lo vamos a decir como si lo creyéramos. Después de la visión viene la misión. Después de la visión de Dios viene la misión de Dios. Mucha gente va a las iglesias y no sabe para qué son buenos, y es porque no tienen una visión de Dios todavía. Isaías tenía años de ser profeta, años, y no fue sino hasta llegado el capítulo 6 que tuvo una visión de Dios. Y después que Isaías tuvo una visión de Dios, Dios preguntó: ¿a quién iré? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y no es sino hasta que después de que Isaías tiene una visión que es capaz de decir: yo iré, envíame a mí. Yo estoy persuadido que durante esta semana Dios ha traído, y todavía falta que traiga, una visión sobrenatural a su vida. Pero no es para usted, es para el proceso de alguien más. Porque el evento sin proceso está vacío. Pastor, hacemos unos cultos lindos, pero si eso no impacta a la comunidad, no va para ningún lado. Un evento sin proceso está vacío. Y esta mañana es una mañana linda para levantar nuestras manos y decirle: Dios, gracias, Señor, por lo que me estás enseñando, por lo que me vas a enseñar, por lo que me has dado. Pero, Señor, completa la visión y enséñame para quién es esto. Señor, completa la visión, completa el evento para yo poder completar el proceso. Señor, completa lo que estoy aprendiendo con un hombre o una mujer que reciba aquello que tú me has dado, en el nombre de Jesús. Señor, que esto no se me quede en la cabeza como información. Señor, que no me quede en el recuerdo como un buen evento. Espíritu de Dios, sopla y da vida a procesos, procesos de cambio, procesos de crecimiento, procesos de transformación. Señor, el proceso del eunuco y el proceso de Felipe, Señor, que sea la historia de muchos hombres y mujeres esta mañana en este lugar. El proceso de lo que tomo y el proceso de lo que doy. Porque el evento sin proceso está hueco y está vacío. Señor, dale relevancia a este evento, a este esfuerzo, a este sacrificio, a esta inversión, potenciando el proceso de cada hombre y cada mujer en esta mañana, de esta ciudad tan linda. Señor, yo bendigo los pastores, bendigo los servidores, bendigo cada oveja, Señor, que tuvo la deferencia de escucharnos. Espíritu de Dios, gracias, Señor, por el privilegio de compartir tu palabra, Señor, entre los santos y las santas. Señor, con temor y temblor nos acercamos a las cosas santas, Dios. Y esta mañana te decimos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. El pueblo dice amén. ¿Puede darle un aplauso fuerte a su Señor esta mañana?